constituido principalmente por una estructura a nivel renal de forma osmótica, en el cual encontramos los tubos vitales, los tubos contorneados, la asa de Henle. Esto es la parte de la corteza y la parte de los vasos ventriculares. En el cambio, en la corteza renal encontramos la parte de la asa de Henle, los tubos rectos y el tubo colector por la parte medular. ¿Cómo está determinada la filtración glomerular? La filtración glomerular está determinada por la constante de permeabilidad, que es de 12.5 por miligramo por ml por minuto por milímetro de mercurio, por la presión efectiva de filtración, que es de 10 milímetros de mercurio. ¿Cómo se determina la filtración glomerular? Por las constantes de permeabilidad más la presión efectiva de la filtración. Las constantes de permeabilidad es de 12.5 ml por minuto por milímetros de mercurio. Y la presión efectiva de filtración es de 10 milímetros de mercurio. Estos van a ir a formar una tasa de filtración glomerular, que es un periodo de 125 ml. Va de 100, algunos consideran de 110 hasta 125 ml. 125 ml minutos por 24 horas equivale más o menos a 170 hasta 190 litros que filtra el líquido. Una cosa es filtración y otra cosa es mear, por si acaso. Tú no meas 170 litros. Tú meas en 24 horas y estás oscilando entre 1500 hasta 2000 ml. Pero esto se llama filtración glomerular. Es otro componente. Muchas veces lo confunden entre la mear y filtrar. No es lo mismo. Entonces, ahí tenemos el aparato ductal glomerular que libera renina y angiotensina. La renina actúa como una permeabilizador o una permeación de los tubos colectores. Pueden abrir o cerrar. La angiotensina va a ir a constituir la angiotensina 1. Que junto a nivel pulmonar o a nivel hígado se convierten a través de la angiotensinógeno en angiotensina 2, que presenta ahora sí una vasoconstricción sostenible. ¿Cuáles son los componentes anatómicos? Tenemos una corteza, una médula, que está constituido por pirámides renales, las papilas, cáliz mayores y menores, la pelvis renal y el uréter. Y la unidad funcional del sistema de la nefrona a nivel de los corpúsculos de Marquet son la nefrona, la unidad funcional a nivel del corpúsculo marquet, donde se van a entrelazar tanto las arterias aferentes y eferentes. ¿Y qué es lo que pasa con la constitución de la función renal? Mayormente lo vamos a hablar de las arterias renales, las arterias interlobulares, las arterias arcuatas, las arterias radicales, las aferentes y eferentes, los capilares fenestrados, las capilares pertubulares y los vasos rectos que no son. Esa es una distribución del flujo sanguíneo. En una secreción o eliminación de orina, hablamos de la eliminación de desechos del cuerpo. Por eso que hace que uno de los mecanismos importantes en la mala filtración glomerular es la liberación por desecho de los diferentes dióxidos de carbono, excremento, exceso de agua, la sudoración también es una forma de equilibrio, eliminación de sales, y esto va a regularse a nivel del aparato de la urea y la creatinina. También ese desecho elimina la función renal. Esto va a terminar hace una eliminación normalmente en el flujo de la orina. La orina está entre 1000 a 2000 ml. Regularmente la mujer puede tolerar la vejiga hasta 2000 ml. Esta es la unidad funcional, el glomérulo, es la nefrona. Uno de los conceptos muy importantes, una de las alteraciones importantes de la función renal es a través del a través del estreptococo beta-hemolítico del grupo A. Uno de estos va a producir la glomerulonefritis. Anatómicamente, anatomológicamente, es una
alteración a nivel glomerular. Esto puede representar específicamente de forma aguda o de forma crónica. De forma aguda son autolimitantes que pueden afectar a nivel de la piel también, como pielonefritis, o a nivel de los glómerulos, como la glomerulonefritis principalmente. Producen posteriormente la fiebre reumática, la artritis reumatoidea. Son dadas por el estreptococo beta. Pero no solamente a nivel del glomero, también a nivel de la función cardíaca, a nivel de cardiopatía, produciendo cardiopatías por estreptococo. Pueden desencadenar, se encuentra a nivel de la piel, normalmente el estreptococo encontramos en la piel, van a producir la inmunidad, van a producir a nivel de la amígdala, la hipertrofia de las amígdalas, hay formación de faringoamigdalitis pultácea. Presencia de puntos blancos. Una vez han visto amígdalas que tienen puntos blancos, ese estreptococo normalmente se apega a nivel de la amígdalas, evitando que pueda englutirse. Pero por la deglución, normalmente uno trae prácticamente estreptococo. Normalmente están de 6 a 8 años, de 1 a 2 por varones, de mujeres mayormente más en varones que mujeres. La prevención de serotipo son nitrogenados. Estos pueden presentar dermatitis, fíjense, lo que se llama impétigo. Y fíjense la cantidad de estreptococo. Fíjense, todito la secreción blanquecina, tiene una hipertrofia, eritematosa, hay un dolor a la deglución, hay un aliento fétido, ¿ya? Hay una hiperglosia y normalmente produce náuseas y vómitos. Las náuseas se deben porque hay una irritación principalmente del glosofaringeo y los vómitos al neumogal. Por eso que el paciente no tolera los sólidos ni tampoco los líquidos. La formación periódica de lactancia va de 8 a 21 días, tiene unos serotipos bastante marcados, tipo A, tipo antígeno. Las alteraciones mecánicas básicas o mecanismos básicos son celulares, matriz extracelular, mediadores de inflamación, moléculas de adherencia, factores de coagulación y enzimas de inhibiciones. Fisiopatología, caracterizada por el periodo de lactancia entre las inducciones de estreptococo a la aparición de nefritis. La disminución de actividad de complemento, el hallazgo más importante de activos inmunológicos y simultáneamente alteración a nivel glomerular. Por eso que todo paciente que tenga ya antecedentes glomerulares hay que tener mucho más en cuenta. Por eso que los resfríos o las amigdalitis mal curadas pueden presentar o deteriorarse en una alteración glomerular. A nivel de filtración glomerular tenemos alteraciones polimórficas, alteraciones endoteliales, alteraciones glomerulares y difusión a nivel de asas capilares. ¿Cuál es la patología principalmente de este paciente? En todo paciente hablamos de una inflamación glomerular. Esto puede representar una mala filtración glomerular. Esta mala filtración glomerular hay una retención de sodio y agua. A la retención de sodio y agua hay un aumento de la bolelia del espacio extracelular. El aumento de la bolelia puede producir edema. El aumento del edema va a ir a desencadenar por una oliguria. ¿Qué es lo que sucede cuando hablamos de la inflamación glomerular y la alteración a nivel de la oliguria? La alteración o la inflamación a nivel glomerular, hay una retención de líquido. A esa retención de líquido hay una mala eliminación de la orina. Y esa mala eliminación de la orina se llama oliguria. ¿Qué pasa cuando hay un edema a nivel del intersticio? Hablamos de una compresión anorexia. Esta compresión anorexia va a producir también una mala filtración glomerular, por ende, retención de líquido. Pero esta retención de líquido se retiene regularmente a través del sistema renina-angiotensina aldosterona. Hay una alteración en el sistema renina-angiotensina, produciendo retención de líquido, retención de sodio y agua, por la cual hay una bolelia, otra vez edema y oliguria. Y esto representa hipertensión arterial. Vuelvo a repetir.
El edema de intersticio es a través de una mala filtración glomerular, presenta compresión. ¿Por qué? Porque hay un mal filtrado glomerular. Esa filtración glomerular hace que haya una retención de sodio y agua. Y esa retención de agua y sodio se debe a la mala filtración por el sistema renina-angiotensina aldosterona, produciendo coledia, aumento de la coledia, produciendo por la retención del líquido, produciendo edema, que se llama hipertensión arterial. Pero ¿qué pasa cuando hay una alteración a nivel del glomérulo o a nivel capilar? Esto va a representar principalmente el paso libre de glóbulos rojos o de proteínas. Ya hay un efecto muy importante a nivel glomerular. Y ese daño a nivel glomerular va a representar principalmente proteinuria y hematoma. Proteinuria y hematoma. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de la glomerularitis? Hematuria, edema, proteinuria, oliguria, marca recuperar. Lo primero que se encuentra es hematoma, más del 100%. Bueno, lo primero que el paciente le llama la atención, que su orina está más concentrada, está más tinta. ¿No? El malestar en general, normalmente a veces se puede confundir con una insuficiencia renal o una infección urinaria. Hay vómitos y náuseas, hay edema. Hematuria, normalmente son macroscópicas o microscópicas. Macroscópicas por más de 1 ml de sangre en orina. Basta que una o dos gotitas de sangre puede tener completamente la orina. Y hay que tener muy en cuenta que no sea una infección urinaria, porque también algunas infecciones urinarias pueden representar hematurias, que no significa glomerulitis. O también una litiasis renal, también puede significar una hematuria, pero no significa insuficiencia renal. En cambio, las microscópicas de 1 a 1.5 ml, ya hay un dependiente muy importante. Hay distrofia y una de las características patognomónicas de la glomerulonefritis es cilindros hemáticos. Esto es lo que tú encuentras en la orina, cilindros hemáticos, tienes una gran sospecha de que sea una glomerulonefritis. La proteinuria. La proteinuria normalmente cuando encuentras en una orina de 24 horas, hablamos de 3.5 a 3 gramos por 24 horas. El paciente está en una proteinuria marcada. Y todo paciente con alteración renal hay hipertensión. El 75% de los pacientes pueden producir encefalopatía hipertensiva. El paciente es hematúrico, el paciente es glucosúrico. Oye, el paciente está entrando en una hipertensión arterial pública. Hay edema, normalmente es en miembros inferiores, pero en algunos casos la retención de líquidos es tan alta que puede producir anasarro. Ahora, ¿cuáles son las características más rápidas y progresivas de la glomerulonefritis? Necrosis focal, polimorfonucleares, alteraciones, mayor parte a nivel grupo. ¿Y cuáles son las características clínicas? Por favor, no me la presión, pero insuficiencia renal, fulminante, proteinuria, hematuria y cilindros hemáticos. Esas son las características clínicas de la glomerulonefritis. Quiero que el inicio comienzo es brusco, los antecedentes de infección adversa altos, hay dolor a nivel del flanco o periumbilical, hay oliguria. Oye, pero la oliguria no es inmediata, está por encima de los 15 días. Hay hipertensión arterial en pacientes que no son hipertensos y alteración de los electrolitos y insuficiencia cardíaca con la retención del líquido. Laboratorio normalmente es un examen de PCR, de orina, urea y creatinina, hemograma completo, grupo nitrogenado, aumento del BCG, normalmente la cantidad de volúmenes segmentales de los glóbulos rojos, alteración del ácido elevado, la alteración de la elevación del
combinación de estos te va a ir a indicar un antecedente importante de los niveles de estreptomicina. ¿Qué pasa con el examen clínico? El examen clínico regularmente hay hematomia, hay cilindros hemáticos, proteinuria y otros componentes como hiponatremia o hipercalcemia por el descontrol de los electrolitos. En la glomerulonefritis principalmente encontramos la historia clínica, el cultivo de la leche. Normalmente la mayoría de los antecedentes de alteración de amilaritis es por estreptococo. Cuando hay una resistencia, hay una persistencia de la amilaritis, puedes hacer posteriormente un cultivo, pero principalmente el agente causal es el estreptococo en su mayor parte. Hay hemograma, una química y electrolitos. Normalmente el tratamiento por corticoides, cifalosporina, IECA, dietas liposódicas e inmunoglobulina. Tratamiento dependiendo de la causa, si es un edema, cambio diurético, si es hipertensivo, hipotensores, pues antibioterapias si es una insuficiencia renal, hay disminución de dietas liposódicas, no le van a dar bastante sal porque va a haber retención mayor de líquido. Tratamiento de la hipertensión que normalmente a veces se usaba captopril y furosemida. El captopril es un medicamento muy bueno que todavía yo lo sigo usando, pero es difícil ya de encontrar el medicamento porque es de contrabando. Favorece mucho y es mucho más flexible que el difedipino. El difedipino es un medicamento que te baja la presión bruscamente y te puede producir un daño a nivel cardíaco y también a nivel central. Tratamiento de la insuficiencia, disminución de aporte de líquido, dieta muy rica en calorías, disminución de los metabolismos, sobre todo de sal, y prevención y corrección de líquidos, el electrolitos. Diagnóstico normalmente con la glomerulonephritis crónica, enfermedades parénticas, nefritis o grupos de teratosis. Bueno, eso es lo que comentaba en el anterior lunes, estaba más flojo que la bola de resultados de la semana. ¿Alguna pregunta? Perdón, me olvidé de preguntar. ¿Alguna pregunta?